Buenas noches, mi nombre es Janet Banderas Ortiz, soy estudiante de Ciencia de la Información, Documentación, Archivística y Bibliotecología de la Universidad del Quindío. En este momento voy a hablarles del proceso de gestión documental en las diferentes organizaciones. También voy a hablar de lo que es una ventanilla única y lo que es la unidad de correspondencia. Procedimiento de recepción, radicación, trámite de correspondencia interna y externa. También vamos a hablar del sistema de gestión documental. ¿Qué es el derecho de petición? ¿Cuáles son las características del derecho de petición? Y la política de tratamiento de los datos personales. Comenzamos primeramente, vamos a hablar entonces del proceso de gestión documental. El proceso de gestión documental es un proceso transversal de las organizaciones donde se cuentan con los instrumentos archivísticos como son la tabla de valoración documental, el cuadro de clasificación. Permiten a las diferentes organizaciones a cumplir con el propósito de organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final. El objetivo principal del programa de gestión documental es facilitar la utilización de toda la documentación y la conservación dentro de la aplicación de toda la normatividad vigente, ¿no?, que rigen las instituciones públicas y privadas que presten servicio a lo público. Dentro del proceso de gestión documental tenemos que hablar también de lo que es la producción documental, gestión y trámite, la organización, la transferencia documental, la disposición y la preservación de los documentos a largo o corto plazo. También la valoración documental. Luego pasamos a hablar entonces ahora de lo que es la ventanilla única de correspondencia. La ventanilla única de correspondencia también se conoce como unidad de correspondencia. En ella se gestiona de manera centralizada y normalizada los servicios de recepción, erradicación, distribución de las comunicaciones de una organización. Hace también parte del programa de gestión documental. La ventanilla única se caracteriza por ser una unidad encargada de administrar todos los documentos donde deben estar normalizados y con un procedimiento y también con el cumplimiento de la ley. Se pueden dividir en comunicaciones oficiales recibidas y comunicaciones oficiales enviadas, en desarrollo de las funciones asignadas legalmente por la entidad. Según lo dispuesto en el Acuerdo 060 del 2001, las unidades deben de contar con personal capacitado que permitan recibir, enviar y controlar oportunamente el trámite de los documentos, de las comunicaciones y sobre todo que faciliten al usuario la buena atención y la pronta respuesta oportuna a su necesidad. Luego vamos a pasar al procedimiento de la recepción, radicación y trámite de correspondencia interna y externa. El objetivo principal de la radicación es proporcionar unos lineamientos para recepcionar, radicar y digitalizar y dar respuesta oportuna a los diferentes radicados de las comunicaciones externas e internas de la entidad. Entonces, si vamos a hablar dentro del proceso de correspondencia, tendríamos que hablar de la recepción, la radicación, la clasificación, la distribución y el trámite de los documentos. Cuando hablamos de la recepción de los documentos, son los que van dirigidos exclusivamente a las dependencias de la institución. No se pueden recibir documentos personales para los funcionarios o empleados de la entidad. Vamos a radicar, luego el proceso siguiente es la radicación, que consiste en la asignación de un número consecutivo establecido automáticamente por un sistema de gestión documental o por un gestor de correspondencia. Pasamos luego a la clasificación de los documentos. Clasificarlos es mirar la tabla de retención para ver a qué área o a qué sección se deben enviar para darle su trámite correspondiente. Luego hablamos de la distribución. En la distribución generamos una planilla donde relacionamos cada uno de los radicados recibidos
que lógicamente pues tendríamos que mirar su fecha, que vengan con el nombre, que vengan con su asunto y con este número de consecutivos ya hacemos la relación en la planilla respectiva y damos trámite. El trámite es relacionar con todos sus anexos los documentos recibidos y enviarlos a la área correspondiente para que den su pronta respuesta. Después vamos a hablar, vamos también a hablar de lo que son los sistemas de gestión, de gestión documental. Un sistema de gestión documental es el encargado de administrar, de controlar todos los documentos producidos y recibidos dentro de la organización. Ellos se manejan en diferentes módulos que ofrecen funcionalidad, operatividad para un buen funcionamiento de todos los procesos de la organización. En el sistema de gestión documental ponemos como ejemplo el Orfeo, que es una herramienta informática que sirve de apoyo para el desarrollo de las actividades propias de los procesos que componen un programa de gestión documental, basándose en lo estipulado por la normatividad archivística. Su funcionalidad fue diseñada pensando en la solución de las necesidades de una empresa, por ejemplo, donde se manejan los registros, el almacenamiento. Dentro de esos módulos podemos encontrar, por ejemplo, el módulo de la correspondencia, donde recibimos, pertenece a un sistema de gestión documental. También podemos hablar de los módulos de gestión, los módulos donde radicamos las PQRS, los módulos que utilizamos para la parte financiera, los módulos que utilizamos para digitalización de los documentos. También hay módulos donde manejamos los expedientes electrónicos. Hay también módulos de consulta. Esta es toda la parte de los módulos, de manera que todos los módulos hacen parte de un sistema de gestión documental que ayuda a la organización para todos los trámites y para todo el funcionamiento de la empresa en general. Ahora vamos a hablar de los derechos de petición. Cuando hablamos de la ventanilla única tenemos que hablar también de los derechos de petición. ¿Qué es un derecho de petición? El derecho de petición es un derecho fundamental que tiene todo ciudadano colombiano para presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades, ya sea de interés general o ya sea de interés particular, para obtener una pronta respuesta a su necesidad. Según el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, establece que todos los ciudadanos podemos hacer una solicitud respetuosa. También la ley que habla del derecho de petición es la ley 1755 del 2015. Dicen que las peticiones deben de ser respetuosas y pueden presentarse por escrito, verbalmente, en caso del cual deberá quedar una constancia por escrito y con un radicado para hacerle un seguimiento y que haya una trazabilidad de una pronta respuesta de la institución que lo está recibiendo. Las clases de derecho de petición. Entonces, de las clases de derecho de petición tenemos de interés general, tenemos de interés particular, tenemos de información para solicitar alguna información. También tenemos para solicitar documentos, tenemos para consultar algo. También hay peticiones, la otra clase es peticiones para las autoridades y peticiones a los congresistas. Cuando hablamos de los derechos de petición, sabemos que hay unos tiempos para responderlos. Hay un tiempo calculado ahí en el derecho de petición. Se puede ser de 15 días, de 10 días, según la información que se esté solicitando. Ahora vamos a hablar de la política de tratamiento de datos personales. ¿Qué son los datos personales? Los datos personales corresponden a cualquier información vinculada que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas. La ley 1581 del 2012 dice, son las bases de datos, por ejemplo, cuando vamos al médico, nos crean en una base de datos donde nos solicitan, nos crean en un tarjetero índice donde nos piden nuestra dirección, nuestro teléfono, nuestra edad, nos piden esos datos que son personales.
esa información es privada. Nadie tiene derecho a saberla más a menos de que medie una autorización. La documentación de estos datos personales pues se manejan también en unos programas para que no tenga cualquier persona acceso a ella. Entonces, los principios para el tratamiento de las bases de datos, hay unos principios. De acuerdo al artículo 4 de la Ley 1581 del 2012, los principios para el tratamiento de los datos personales son los siguientes. Primero es el principio de legalidad en materia de tratamiento de datos. Segundo, principio de finalidad, principio de libertad, principio de veracidad o calidad, principio de transparencia, principio de acceso de circulación restringida y principio de seguridad. Cuando hablamos del manejo de nuestros datos personales es que cualquier persona no puede mirar nuestros datos a menos de que medie una autorización. Toda la información es privada. Cuando, por ejemplo, trabajo en un hospital público, el hospital público hace una historia clínica que es de carácter solamente privado. Si media una autorización escrita, podría llegar una persona a acceder a esta información. Muchísimas gracias por la atención prestada. Que esté muy bien.